hermanos, quiero compartir una palabra con ustedes en esta tarde. Gloria al Señor. Y lo que yo quiero compartir con ustedes, y quiero hacerlo, hermano, a manera de reflexión. Hay varias citas bíblicas, no las voy a leer todas, pero sí las voy a mencionar para que usted, ¿verdad?, pueda anotar y luego tranquilamente pueda analizar. Gloria al Señor, pueda leerla tranquilamente. Y yo quiero, bendito sea Dios, hablar, hermano, en esta tarde acerca del verdadero significado del nacimiento de Cristo. El verdadero significado del nacimiento de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Como todos nosotros, hermanos, sabemos, el nacimiento de Cristo fue algo, gloria al Señor, extraordinario. Fue algo que marcó lo que es, hermano, gloria al Señor, marcó la humanidad. De hecho, partió la humanidad en dos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que nosotros vemos que hoy en día los acontecimientos se dividen entre antes de Cristo y después de Cristo. Porque no fue un nacimiento común, no fue un nacimiento ordinario, gloria al Señor, ni tampoco fue un personaje ordinario el que nació, sino, bendito sea Dios, fue algo extraordinario, aleluya, que además de dividir la historia en dos, trajo un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación y de redención para toda la humanidad. Aleluya, no fue algo normal, no fue algo común. Fue un acontecimiento extraordinario. Fue el nacimiento de la persona más extraordinaria en la historia. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que desde el principio se estaba esperando. Alguien que había sido profetizado. Alguien que había sido anunciado. Aleluya, pero que para muchos, cuando llegó el tiempo, pasó desapercibido. Oh, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Tanto tiempo esperando a aquel que había sido anunciado, y cuando llegó el momento de su nacimiento, la gran mayoría no se dio cuenta. La gran mayoría lo pasó por alto. La gran mayoría, bendito sea el nombre del Señor, ni siquiera se dio cuenta. Y habían algunos que habían escuchado acerca de esa persona que iba a nacer, acerca de ese redentor, de ese salvador, de ese rey, como lo fue Herodes, e intentaron impedir que viniera al mundo. Herodes tomó la decisión cuando escuchó hablar a aquellos sabios del oriente de que venían a adorar al rey, al salvador. Él vio peligrado su posición como emperador, como el gobernante. Se sintió amenazado. Y mire, hermanos, y este hombre no le temblaba el pulso para impedir que cualquiera le arrebatara el poder. De hecho, según la historia, este hombre mandó a matar a sus hijos. Y este hombre, bendito sea el nombre del Señor, hizo, hermano, cosas tremendas con tal de que nadie ocupara el lugar o la posición que él tenía como rey. Y si él fue capaz de matar a sus hijos y de hacer cuantas barbaridades, también no sería capaz de mandar a matar a los niños para impedir que naciera el Salvador, el Rey de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y algo, bendito sea Dios, que nosotros podemos ver aquí, y es que Dios es soberano, de que Él es quien tiene la última palabra,
de que Él es el Dios todopoderoso y que no hay nada ni nadie que pueda frustrar el plan y el proyecto de Dios para salvación y vida de los seres humanos. De la misma manera, cuando nosotros le somos fieles a Dios, no hay nada que se levante que pueda detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dígale, hermano, que está a su lado: no hay nada ni nadie que pueda detener, que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que la gloria de Dios venga sobre ti para hacer su perfecta voluntad, siempre y cuando tú le seas fiel a Dios. Dele un aplauso al Señor. Intentó frenar o detener el nacimiento de Cristo, pero a pesar de todas las artimañas del diablo, no pudo impedir que el Salvador viniera a este mundo. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías, gloria al Señor, acerca del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue la encarnación de Dios mismo. No es que, como algunos dicen, que fue creado por Dios, sino que Él, siendo Dios, gloria al Señor, se encarnó para, siendo hombre, poder morir por todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Se humilló, como dice la Escritura, hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Sufrió todas las barbaridades, humillación, vituperio, maltrato físico, maltrato psicológico. Todo lo sufrió y todo lo soportó para Él llegar al objetivo principal que Él tenía, y era morir por nosotros y con su muerte darnos la salvación y la vida eterna. Su vida, su nacimiento, su muerte y resurrección fueron profetizados en el Antiguo Testamento. O sea que no tenían excusa. Bendito sea el nombre del Señor. No pueden decir, no es que nosotros no sabíamos. No, es que no estaba registrado. Pues déjeme decirle que sí lo sabían y que sí estaba registrado. El problema es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, se nos pone como una especie de velo, de venda que no nos permite ver más allá. Y por eso muchas veces suceden las cosas enfrente de nosotros y muchas veces no nos enteramos. Y así le pasó a la nación de Israel. Pero lamentablemente así mismo le está pasando a muchos creyentes. Todos nosotros sabemos por la palabra que Cristo viene por segunda vez a levantar a su iglesia. Y que luego vendrá visiblemente, en donde todo ojo le verá, para poner en orden todas las cosas y establecer un reino milenial. ¿Cuántos lo saben, sí o no? Ahora bien, déjeme decirle un secreto. Así como le pasó a Israel, que vino el Salvador y no se enteraron, así le va a pasar a muchos que se llaman ser cristianos. El Señor arrebatará su iglesia. Y muchos solamente se van a enterar cuando escuchen las noticias de que han desaparecido millones de seres humanos. Y cuando bendito sea el nombre del Señor, se cree esa situación de conflicto a nivel mundial, porque eso va a ser un caos. Y yo le hago la pregunta: ¿usted quiere enterarse por las noticias? ¿Usted quiere enterarse por las noticias, siendo honesto, sí o no? Y entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo, hermanos, para, bendito sea el nombre del Señor, para poder participar
hermano, de ese arrebatamiento y ser partícipe junto con aquellos que serán arrebatados al reino de los cielos. Lamentablemente, hermano, va a ser así. Muchas personas se van a enterar, hermanos, cuando se cree todo el revuelo o cuando alguien que esté a su lado desaparezca porque Cristo se lo llevó, porque fue arrebatado, alabado sea el nombre del Señor, a la presencia de Dios. Todo fue anunciado y está en la palabra, y yo le voy a dar algunas citas bíblicas. Fue anunciado su nacimiento en la ciudad de Belén, y eso está en Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, en donde dice la escritura: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo? Que, gloria al Señor, que iba a nacer alguien que ya es eterno. Y lo que está hablando es de la encarnación, del nacimiento de Jesucristo. Amén. También fue anunciado que iba a nacer de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Gloria al nombre del Señor, en donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya el nombre está diciendo que ese niño que iba a nacer iba a ser el mismo Dios que iba a habitar en medio de su pueblo. ¿Sabía usted que Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo? Y que Dios siempre ha querido habitar en nuestros corazones principalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el Antiguo Testamento, cuando se estableció el tabernáculo de reunión, Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Yo no sé si usted ha leído ahí en Levítico, en donde habla de que el tabernáculo tenía que estar en el centro del pueblo. 3 de, gloria al nombre del Señor, de los 12 patriarcas, ¿verdad? 3 tenían que estar, no ellos, sino sus descendientes, tenían que estar al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y en el centro se iba a establecer lo que era el tabernáculo, porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También fue profetizado su entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino. Zacarías capítulo 9, versículo 9. También fue anunciado que iba a ser despreciado por su pueblo. Fue despreciado. No lo reconocieron. Bendito sea el nombre del Señor. Fue humillado. Todo eso estaba registrado en la palabra. Isaías capítulo 53 y el versículo 3, en donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso pasó en aquel tiempo, pero todavía hoy eso sigue pasando. En donde hay gente que rechaza, en donde hay gente que no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Y de hecho, algunos han tenido la osadía de decir que si Cristo viene otra vez lo van a matar. Gente, hermano, que no sabe lo que dice.
Porque Cristo, cuando vino por primera vez, vino para ser sacrificado por nuestros pecados, ocupando el lugar que a nosotros nos correspondía. Hay gente que se cree que se merece lo mejor, que se merece estar en los mejores lugares, que se merece ser bendecido. Y en días pasados le decía a alguien, gloria al Señor, que mucha gente tiene a Cristo como si fuera un genio que sale de una lámpara, según vemos en las películas. Coge la lámpara, la frota y de ahí sale un genio. Y este genio está obligado a concederle 3 deseos. Hay mucha gente que ve a Cristo como una especie de genio que tiene que concederle todos sus deseos, todos sus caprichos y todo lo que pidan, pero en cambio, ¿qué yo le doy a Dios? Mucha gente, hermano, que solamente piensa en Dios o se acerca a Dios simplemente para pedir, y algunos tienen la osadía incluso de reclamar, porque se creen con derecho. ¿Sabe lo que dice la palabra en Romanos? Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? Pero qué bueno que por la misericordia de Dios, dice la palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor. Fue despreciado, fue traicionado por uno de los suyos, y eso también estaba profetizado en el Salmo 41, versículo 9. También fue profetizado que sería vendido por 30 piezas de plata en Zacarías capítulo 11 y el versículo 12. También durante su juicio se mantendría en silencio, sin abrir la boca, sin decir ni una sola palabra. Isaías 53, versículo 7, en donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto, hermano, estaba reflejado ya en la palabra, estaba profetizado en la palabra. También, gloria al Señor, iba a ser crucificado con malhechores. También eso está en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Isaías capítulo 53 y el versículo 12. Sus manos y sus pies serían perforados. Salmos capítulo 22 y el versículo 16. Sería objeto de burla y desprecio. Salmo 22, versículos 6 al 8. Su costado sería traspasado. Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. También había sido anunciado que sobre sus ropas echarían suerte. Eso también estaba profetizado en la palabra. Salmo 22, versículo 18. También fue profetizado que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Salmo 34 y el versículo 20. También estaba incluso anunciado que su sepultura sería en una tumba de rico. Alabado sea el nombre del Señor. También eso estaba anunciado en la palabra. Pero no solamente estaba profetizado que iba a morir, sino también que iba a resucitar. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya, y a su nombre. Salmo 16, versículo 10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y por último, también estaba profetizado
que ascendería al cielo. Salmo 68, versículo 18, en donde dice, subiste a lo alto. Aleluya. Y llevaste cautiva la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios de los ejércitos. Todo esto ya estaba anunciado. O sea que ellos estaban advertidos de que iba a nacer quien iba a ser el redentor no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. También está profetizado que Cristo arrebatará su iglesia y que vendrá por segunda vez. Y decía hace un rato que muchos dicen, incluso en una ocasión a mí me lo dijeron, que si Cristo viene por segunda vez, pues otra vez lo van a matar. Cristo vino como cordero, vino para ser sacrificado la primera vez. Vino para morir, y no porque ellos quisieran matarlo, sino dice que Él puso su vida, amén, por nosotros. Amén. Él puso su vida, y como Él es Dios y como Él tenía el poder y la autoridad, Él la podía tomar nuevamente. Él vino como cordero, pero la segunda vez no vendrá como cordero, sino que dice en Apocalipsis capítulo 19 que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y toda rodilla tendrá que doblarse y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Oh, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. ¿Se acuerdan del tema de lo que estamos hablando en el día de hoy? El verdadero significado del nacimiento de Cristo. A pesar de todas las profecías que apuntaban hacia su persona, fue despreciado y desechado por los suyos, aceptado y apreciado por otros. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, dice la palabra: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Se la repito, Juan capítulo 1, versículo 9 al 12. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Él estaba y el mundo por Él fue hecho. En Colosenses 1:16 dice que todo fue hecho por Él y para Él. El mundo por Él fue hecho, en el mundo estaba. Pero lo más terrible es que el mundo no le conoció. Y todavía hoy en día hay muchos que no le conocen. Y hay otros que aún conociéndole se comportan como si no le conocieran. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Hay gente que está equivocada y se piensa que todos somos hijos de Dios. Y eso, según este versículo, no es así. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dice la palabra que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que les reciben. Aquellos que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significó o qué significa o cuál es el verdadero significado del nacimiento de Cristo? Número uno, en Cristo está el origen de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Hay mucha gente que está confundida y se piensa que la iglesia son las cuatro paredes. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Las cuatro paredes simplemente es el local o el lugar en donde se reúne la iglesia. Y de esto, hermano, hemos hablado en muchas ocasiones.
del origen de esta palabra, cómo surgió la iglesia, de dónde viene esta palabra. Bendito es el nombre del Señor, que viene de una palabra compuesta, eclesia, que lo que significa es llamado fuera. Y esta palabra se usó mucho, sobre todo en el tiempo de la cautividad, cuando allí se llamaban fuera de sus actividades para reunirse en asamblea. Luego la palabra fue evolucionando y a la asamblea se le llamó iglesia. Y posteriormente a cada uno de los llamados se le llamó iglesia. A quienes el Señor los ha llamado del mundo. Bendito es el nombre del Señor. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Gloria al nombre poderoso del Señor. Nos ha llamado de nuestra vana manera de vivir, hermanos. ¿Para qué? Para reunirnos como un solo cuerpo y así, bendito es el nombre del Señor, formar lo que es su iglesia a nivel general. En Cristo está la iglesia. Está el origen de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia no es ningún pastor, no es ningún ministro, no es ningún apóstol. El dueño de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay gente que se enseñorea de la iglesia. Y déjeme decirle algo, y esto tiene que ver mucho con nosotros los pastores. Porque muchas veces nosotros sufrimos mucho, y es verdad que se sufre, hermano, por la iglesia. A veces sufrimos mucho, a veces, hermanos, nos desgastamos y estamos llamados a ello, pero quiero que se entienda lo que quiero decir. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los dueños de la iglesia. Hermanos, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Nosotros como pastores somos colaboradores, somos siervos, servidores en la obra del Señor. Y por tanto, hermanos, por más que yo sufra, yo no voy a sufrir más que Jesucristo por la iglesia. Porque la iglesia es de Él. Fue Él quien murió por la iglesia, para formar la iglesia. Y Él es que viene a por su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto que el ministro se duele de la obra. Y tiene que desgastarse, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, que él estaba dispuesto a gastar todo lo que él tenía, e incluso hasta él mismo, por amor a los hermanos. Tenemos que trabajar, que desgastarnos, que dedicar nuestra vida para el servicio a Dios. Pero a pesar de todo eso, tenemos que entender que la iglesia no es nuestra. Cristo dijo, bendito sea el nombre del Señor. Si nos vamos a Mateo capítulo 16, aquí vemos que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y el Señor escuchó lo que la gente pensaba acerca de él por boca de los discípulos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Ahora bien, el Señor le hace esa pregunta, pero él quería llegar a un punto. Y ahí le pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Muchos se quedaron callados, pero hubo alguien, aleluya, que no porque, bendito sea el nombre del Señor, eso había surgido de él, sino porque se lo reveló. Aleluya, el Espíritu Santo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Y pudiéramos hacer la pregunta, hermanos, hoy en día la gente que no es cristiana tiene muchas opiniones acerca de Jesús. Opiniones incluso que muchas de ellas se contradicen.
Ahora bien, nosotros los creyentes, ¿cuántos son cristianos? ¿Cuántos son evangélicos? Pero lo de verdad, hermano. Sí, porque yo hay cristianos carabelitas por ahí. Santo Domingo se usa esa palabra. Cuando dice carabelita es como falsificado. O algunos son de la secreta. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Seguro que no. Aquí en la iglesia no hay de la secreta, pero a lo mejor en el trabajo, ahí son de la secreta. A lo mejor en el centro de estudio, o cuando están con los amigos, y sobre todo en esta fiesta, la cena de empresa, y todo eso, ahí son de la secreta, algunos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, hermanos, que aquí no hay de esos. El caso es, bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que bendito sea Dios. Él recibió esa revelación y el Señor le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Cristo a continuación le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí hay un problema, porque hay gente que piensa que la roca era Pedro. Y en el original, hermanos, ahí cuando el nombre de Pedro significa un trocito de roca. Pero sin embargo, Cristo desde el principio, hermano, ya estaba anunciado de que iba a ser la roca eterna. Aleluya, que iba a ser, hermano, la roca fuerte. Amén. Sobre la cual, hermano, iba a estar fundamentada nuestra fe. Cuando estaban en el desierto, que el Señor le dice a Moisés que tocara la peña. ¿Sabe qué representa esa peña? ¿Quién representa esa peña? ¿A quién? A Cristo. La peña sobre la cual iba a brotar agua. Y ahí hay un corito, ¿verdad?, que habla acerca de esto. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Refresca el alma. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña. Pero no solamente esto, hermanos. En una ocasión le dice a Moisés que quiere ver a Dios. ¡Wow! Tremendo, hermanos. El deseo de este hombre que tenía un trato personal con Dios. Y él quería ver a Dios, solamente lo había escuchado. Alabado sea Dios, y había sentido su presencia, pero él quería algo más. Y Moisés, hermano, en este sentido representa a esos cristianos que no se conforman simplemente con venir a la iglesia. A esos cristianos que no se conforman con venir y cantar corito. Aleluya, Moisés en ese sentido representa a esos cristianos que quieren algo más. Amén. ¿Cuántos quieren algo más de Dios? Hay mucha gente, hermano, que nadie lo mueve. Ellos con venir un día a la iglesia y venir tarde, se conforman y de ahí nadie lo mueve. Wow, hermano, de verdad, miren, no sé, a medida que va pasando el tiempo, hermano, vemos cómo la devoción y la pasión por el Señor cada día va menguando. Cada día, hermanos, dedicamos menos tiempo al Señor. Pero sí queremos que Dios nos bendiga. Cada día, hermanos, le rendimos menos alabanzas a Dios. Pero queremos que Dios nos escuche cuando nosotros abrimos la boca. Cada día más, hermanos, le dedicamos menos tiempo al servicio en la obra del Señor. Pero sí, cuando nos duele aquí, cuando nos falta
trabajo, cuando nos falta economía, si queremos que Dios, tan pronto abramos la boca, hermanos, responda a nuestras peticiones. Moisés representa a esos cristianos que no se conforman simplemente con escuchar, sino que quieren ver la gloria de Dios. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. Hermano, yo recuerdo, hermano, mucho tiempo atrás, bendito sea el nombre del Señor, como en la iglesia, hermanos, los hermanos, nosotros los jóvenes, en ese tiempo yo era joven, aunque todavía sigo siendo joven, pero con un poco más de experiencia acumulada. Gloria al nombre del Señor. Hermano, y como siempre, hermano, con esa pasión y con ese fuego, hermano, cada día buscábamos el rostro del Señor. Anhelábamos, hermano, los dones espirituales. Hermano, ¿cuánto hoy de los que vienen a la iglesia anhelan los dones espirituales, hermanos? Y vemos cada día una iglesia más débil, una iglesia más floja, una iglesia con menos poder y con menos autoridad. Y no es porque el poder de Dios se ha agotado, sino, ¿saben por qué, hermanos? ¿Por qué? Usted lo sabe, no se haga el que no sabe. Usted lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben por qué? Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Nos hemos enfocado tanto en las cosas del mundo, en los quehaceres de esta vida y en tantas cosas, hermanos, que poco a poco, como en el drama que se estaba aquí presentando, íbamos dejando a un lado al objeto de nuestra supuesta celebración. Moisés representa a esos creyentes que quiere más. Y él le dice, Dios le responde y le dice, mira, Moisés, no hay hombre que me pueda ver y que viva. Por tanto, métete en la hendidura de la peña y a través de la hendidura de la peña entonces tú me verás o verás mi espalda. Y eso es un antropomorfismo. ¿Saben por qué? Porque realmente Dios no tiene forma de hombre. Dios, hermano, no tiene forma humana, sino que eso es una forma para que nosotros podamos entenderlo humanamente. ¿Y ahí qué hizo? Que se escondió ahí en la hendidura de la peña. ¿Y esa peña quién representa? ¿A quién? O sea, hermano, y así hay muchas citas bíblicas, hermano, en los Salmos y en otros libros que hablan de la peña, que hablan de la roca, haciendo referencia al Cristo de la gloria. O sea, que en Mateo cuando habla y sobre esta roca, no un pedacito como era Pedro, sino sobre la roca inconmovible, él iba a edificar su iglesia. Amén. La iglesia no es del hombre. La iglesia es de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a avanzar porque no quiero que se me duerman. Porque hay gente que se duerme de mañana, se duerme de tarde y también se duerme de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Yo estoy seguro que anoche en la cena nadie se durmió. ¿Verdad que no? Con los ojos, hermano, mirando ese plato. Y a su nombre sea la gloria. Hermano, es para que se rían un poquito. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Miren, también además de que Él es, gloria al Señor, el dueño de la iglesia, también Él es el redentor de la humanidad. Miren,
y voy a ir a avanzar. El término o este término significa liberar, significa devolver mediante pago de rescate. Eso es lo que significa, hermanos, redimir. Significa, vuelvo y repito, liberar o devolver mediante el pago de un rescate. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento, la obra de Cristo en nuestro beneficio recibe el nombre de redención. Y es en ese sentido que el término se usa más comúnmente en la teología cristiana, en donde frecuentemente se resume la obra de Cristo como Salvador. Al usar este término, es importante recordar que aunque ciertamente tiene connotaciones de pago y rescate, lo que Cristo ha hecho por los pecadores, su obra redentora, es mucho más que pagar el precio por el pecado. Y en el Nuevo Testamento se utilizan tres palabras, para que la note. Se utilizan tres palabras importantes griegas para expresar esta idea o la idea de redimir. Número uno, agorazo. Bueno, con Z, pero yo como dominicano lo pronuncio así. Usted me entiende, ¿verdad? Agorazo. Mejor ahí, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa mercado? El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Y por tanto está en el mercado. Gloria al nombre del Señor, no está comprado. Y allí está a expensa de cualquiera, bendito sea el Señor, que lo quiera comprar y se lo quiera llevar. Luego está la segunda palabra, que es esagorazo, que significa comprar y sacar de la venta. Bendito sea el nombre del Señor. Nos saca de la venta, ¿por qué? Porque ya no estamos en venta, porque ya tenemos un dueño. Ya tenemos un propietario. Ya tenemos un dueño. Y ese dueño es Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Amén. Y la tercera palabra es la palabra lutró, que significa dejar libre. Nos saca del mercado, nos compra y luego ¿qué hace? Que nos liberta, nos deja libre. ¿Pero de qué? De la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. ¿Cuántos han sido comprados por la sangre de Cristo? En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por nosotros? El precio más alto que se podía pagar, la sangre de Cristo derramada por todos y cada uno de nosotros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Él. ¿De quién es su cuerpo? Seguro. Seguro que usted entiende que usted es de Cristo. Bueno. Si no somos nuestros, que somos de Él, entonces, quien debe de reinar y gobernar en nuestra vida, ¿quién es? Y es como yo digo muchas veces, que muchas veces recibimos a Cristo como Salvador, pero no lo recibimos como Señor. Porque si lo recibiéramos como Señor, nuestra autoridad, nuestra vida estuviera rendida delante de Él. Pero muchas veces solo lo recibimos como Salvador y lo recibimos solo como aquel que nos bendice y como aquel que nos lleva a lugares altos y como aquel que nos dice que somos cabeza y no cola. Es verdad, hermano, hay gente que recibe a Cristo solamente para eso, pero no lo recibe como amo, como el dueño de su vida. Y usted sabía que, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo se llama siervo. Usted sabe lo que siervo viene de la palabra doulos, que lo que significa es un esclavo. Yo hago la pregunta, ¿cuántos son siervos de Cristo?
¿Cuántos son siervos de Cristo? Pues si usted es un siervo, usted es un esclavo de Cristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Muy bien, vamos a seguir desenredando este asunto. ¿Sabía usted que el esclavo no se gobernaba? ¿Sabía usted que el esclavo no hacía lo que quería? ¿Sabía usted que el esclavo no se podía escapar? Que el esclavo estaba sujeto a su amo. Y yo hago la pregunta otra vez, ¿verdaderamente usted es esclavo de Cristo? Bueno, es como que los amenes como que bajaron. No, ¿saben por qué? Porque a veces decimos amén, hermano, muchas cosas, pero realmente meditamos, hermano, en lo que estamos diciendo. ¿Estamos nosotros siendo sinceros? Aquí podemos decir amén para que el hermanito no diga, mire, este se quedó callado. Es verdad, hay gente que dice amén, pero es para que el hermano no lo mire, porque si se queda callado, el hermano dice, este está como medio descarriado. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Usted puede decir amén, aunque no sea así, pero el Señor que escudriña la mente y el corazón, el Señor que está en todas partes, sabe si verdaderamente usted es esclavo o no. O usted es un emancipado, un autónomo. Bueno, hermano, se me va el tiempo. En 1 de Pedro 1, 17 al 20 dice, y si invocáis, oiga lo que dice este versículo bíblico, porque esto es la palabra, hermano, esto no me lo estoy inventando yo, porque hay gente que se piensa como que el pastor se inventa aquí las cosas para mandar fuego para allá. Eso, hermano, lo dice la palabra. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 20, oiga lo que dice, anótela, no la lea ahora, oiga. Y si invocáis como Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo dice que tenemos que conducirnos? En temor. Y no en miedo, sino un temor reverente, en respeto hacia Dios. Tened presente que si habéis sido rescatados de vuestra manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego en 1 de Pedro 2, 9 al 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Soy pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por último, para cerrar, dijimos que Cristo es el dueño de la iglesia. Dijimos que Él es el redentor de la humanidad. Y tercero, en Cristo está nuestra esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen su esperanza en Cristo? Gloria al nombre del Señor. Miren, el sustantivo griego elpis, de lo cual también se traduce la palabra fe, amén, casi siempre es traducido como esperanza y aparece unas 54 veces la palabra elpis y unas 31 veces la palabra elpiso. Bendito sea el nombre del Señor. Y el concepto no es una mera expectación o deseo, sino que está hablando de algo que incluye confianza. O sea que cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de fe, no es simplemente creer, sino de algo, bendito sea el nombre del Señor, que también produce en nosotros confianza. Amén. Esa esperanza es la que nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante. Esa esperanza es la que nos da fuerza cada día. A más de uno
Le ha pasado por la cabeza tirar la toalla, abandonarlo todo. Muchos quizás han dicho, ya no puedo más, porque mi situación no cambia, no mejora. Ya no puedo más con todo esto. Y piensan en tirar la toalla, piensan en abandonar, piensan en no volver a la iglesia. Y a más de uno le ha pasado eso por la cabeza. E incluso hay algunos que lo han hecho. Pero ¿saben qué? Que tarde o temprano han tenido que volver o han tenido que recapacitar. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo se han dado cuenta de que solamente en Cristo, alabado sea el nombre del Señor, es que hay una esperanza gloriosa, como la llama el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos, hermano, que al fin y al cabo el mundo sigue su curso y que cada día más el mundo se aparta y se corrompe. Cada día más, hermanos. Pero la fe que nosotros tenemos en el Señor es la que nos da fuerza y nos impulsa para que nosotros podamos seguir hacia adelante. La esperanza, hermano, que tenemos en el Señor es lo que nos da la fuerza. Es que lo que nos ayuda, aunque muchas veces estemos en el suelo, nos ayuda a levantarnos y nos dice, tiene que seguir hacia adelante, porque ya la meta la tenemos cerca, porque ya se vislumbra, bendito sea el nombre del Señor, la meta final. Por tanto, cobra ánimo, levántate y sigue avanzando, porque ya tiene el galardón casi en tus manos. Esa esperanza nos motiva. Esa esperanza nos da fuerza. Amén. La esperanza bíblica está basada en la convicción en el corazón. Cuando yo tengo esa convicción en mi corazón, pues eso me da esperanza, me da fuerza para seguir hacia adelante. Y en la plena seguridad también, hermano, habita en lo más profundo del corazón. En cuanto a las cosas futuras, no porque alguien lo dice, sino porque está basada en las promesas de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Primera de Juan 3:3 dice, Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y cierro con este versículo, Hebreos 10:23, en donde dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Póngase de pie, por favor. En este último versículo que hemos leído, o que he leído, dice que mantengamos firme nuestra esperanza. Esa esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor. Esa esperanza de que un día veremos a Dios. Esa esperanza de que un día reinaremos con Él por toda la eternidad. Por nada ni por nadie, bendito sea el nombre del Señor, pierda la esperanza. Amén. Los hombres prometen y no cumplen. Y esto lo vemos en los políticos. Usted ve a los políticos prometiendo mientras están haciendo campaña. Allí en Santo Domingo, hermano, eso es tremendo. Usted ve que mientras están en esa campaña, se mueven por todos los sitios, van a los barrios, se meten en los callejones. Y usted lo ve, hermano, cargando niños sucios que están, hermanos, sucios, sin bañar. Y a veces usted lo ve, hermano, con eso mismo. Y usted lo ve que lo agarran y lo besan, hermano.
tremenda pantalla. Y usted ve que promete, le vamos a arreglar las calles. Y prometen que va a haber empleo para todo el mundo. Y prometen que van a bajar los precios. Hermanos, cuento y cuento. Y luego cuando llegan al poder, hermanos, por esos barrios que iban antes, por ahí ni se asoman. Eso pasa en Santo Domingo, y a lo mejor en su país no pasa. ¿Pasa también? Yo pensaba que en República Dominicana que pasaba eso. Y usted lo ve que prometen y para acá y para allá y se ensucian y le da igual. Pero cuando llegan al poder, hermanos, se olvidan de todo. Porque con demagogia, con engaño, venden una imagen, ofrecen cosas que luego no cumplen. Pero ¿saben qué? Que muchas veces nosotros también somos así. Muchas veces decimos, Señor, si tú sanas a mi madre, si sana a mi padre, yo te voy a servir. Señor, si tú me sanas, yo voy a estar en la iglesia 24/7. Señor, si tú me suples de empleo, yo voy a bendecir la iglesia. Señor, si tú me provees un vehículo, voy a ser de los primeros que llega a la iglesia. Mi alma alaba y adora el nombre del Señor. Viene el trabajo. Y hay algunos que usted lo ve si acaso las primeras 2 o 3 semanas. Pero luego brillan por su ausencia. Aquel que quería el vehículo para poder ir a la iglesia y de que poder llevar hermanitos. Hermano, se desaparece. Y si aparece, no quiere que nadie se le suba al vehículo. Hermano, a veces prometemos tanto, hermano, y no cumplimos. Pero gracias tenemos que darle a Dios de que Él no es como nosotros. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Fiel es el que prometió. Amén. Y lo que Él prometió para nosotros, Él lo va a cumplir. Amén. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que ser pacientes. Solamente tenemos que permanecer fieles y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y un día estaremos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, aleluya, Señor, queremos darte las gracias. Señor, porque tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Señor, porque tú eres fiel. Señor, y lo que tú has prometido para tu iglesia, para aquellos que te aman, Señor, para aquellos que te son fieles, tú lo vas a cumplir. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque incluso aunque nosotros no somos fieles, Señor, tú permaneces fiel para siempre. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en medio de todas estas fiestas, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos, aleluya, darle el verdadero sentido, Señor, que tiene la motivación, Señor, de estas fiestas. Señor, ayúdanos a darle el verdadero sentido. Y no solamente un día, sino a celebrar a Cristo en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, que tú eres nuestro todo. Ayúdanos, Señor, a entender, aleluya, que todos los días tenemos que darte gloria, que todos los días tenemos que darte honra, que todos los días tenemos que honrarte, y no solamente de labios, sino también con hechos. Señor, ayúdanos a darle el verdadero sentido, aleluya, a Cristo en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Padre amado, y ayúdanos a estar preparados siempre, a estar a la expectativa, Señor, a estar en comunión contigo.
que sea 24 o 25 o 31, día primero, que sea el día que sea, Señor, que si suenan las trompetas, que nuestros oídos puedan estar afinados, con nuestra mente en el cielo, aleluya, y que podamos volar a tu presencia. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, no permitas que ninguna fiesta, Señor, nos aparte de ti y que haga peligrar, descuidar esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta tarde.